Vamos a ver la palabra de Dios. Veremos Lucas capítulo 24. Los que tengan Biblia, por favor, acompáñenme. Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27. Si hay una pantalla para con la Biblia, les pediría su ayuda en cuanto al trayecto de este mensaje. Lucas 24, versículo 25 y 27. Bueno, lo empezaremos a leer y luego lo buscan en casa para los que no tengan acceso a esto ahora. Lucas 24, versículo 25 al 27 dicen: Entonces se les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Amén. Vamos a orar. Dios Padre, te agradecemos. Aunque no lo merecemos, tú has enviado a tu Hijo unigénito para que todo el problema que nosotros teníamos, Señor, fuera resuelto dentro de este pacto que tú nos has dado. Hoy, Señor, te agradecemos por permitirnos compartir este momento en tu palabra, Señor, predicando el Evangelio de la Biblia. Señor, abre nuestros corazones para que no sea boca de hombre, no sea palabra de hombre la que llegue al corazón de cada uno, sino que sea tu voz, Señor, la que habla a la conciencia del corazón de cada uno. Señor, si a ti te place, danos esta revelación del Evangelio, así como lo hiciste con Pedro y con Pablo, Señor, para que de esta manera, Señor, tu iglesia pueda ser la que pueda salvar Barranquilla. Señor, permite que este tiempo sea de utilidad para que Barranquilla, que toda Colombia, toda Sudamérica y todo el mundo, Señor, puedan tener testimonio del Evangelio de la Biblia. Te damos toda la gloria, Señor, toda la honra, toda la alabanza. En el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo, hemos orado. Amén. Quiero empezar diciendo que toda la Biblia tiene un propósito. Así como todo libro tiene un propósito, toda canción tiene un propósito, es lo mismo con la palabra de Dios. Y toda la palabra de Dios es una carta de Dios a nuestra persona. Es decir, no es un libro que fue escrito por un ser humano para transmitir una idea humana, sino que toda esta Biblia fue inspirada por Dios para darnos un mensaje a cada uno de nosotros. El asunto es que, ¿cuál es este mensaje? ¿Cuál es el mensaje que la Biblia quiere dar a toda la humanidad? En este versículo nosotros vemos en Lucas capítulo 24, del 25 al 27, a Jesús resucitado. Y Jesús va a buscar a los discípulos que cuando Él estaba en la cruz habían huido. Y esos discípulos estaban decaídos, estaban cabizbajos. Y ellos en algún momento creyeron que su fe estaba puesta en Jesús. Pero después de la cruz se encuentran huyendo, se encuentran en rumbo a un lugar llamado Emaús, y Jesús viene a ellos, no les revela quién es Él, pero después de platicar con Él se da cuenta, estos verdaderamente no han creído. Y después les dice: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y aquí vemos algo interesante, versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Aquí vemos que la Biblia dice: Moisés y los profetas hablan de quién. Hablan de quién era este que les hablaba a los discípulos. Un poco más adelante, si me acompañan al versículo 44, ya con todos los discípulos, antes era quizás algunos nada más, pero ahora en Lucas 24, 44, Jesús les dice, y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Él les dice a los discípulos: esto yo les dije cuando yo estaba con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, también conocidos como el Antiguo Testamento. Todo el Antiguo Testamento entonces habla de un ser, habla de un individuo.
Si nosotros vemos Juan capítulo 20, versículo 31, estoy seguro de que ayer lo vieron. Este versículo nos dice: pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¿Y estas cuáles son? Cuando dice, pero estas han sido escritas para que creáis que Jesús es el Cristo, ¿cuáles son estas? Es toda la Biblia. Toda la Biblia entonces fue escrita para que creamos en una cosa. Juan lo dijo. También Pablo predicaba de esto. Pedro predicaba de esto, Apolos predicaba de esto, Priscila y Aquila predicaban de esto, la iglesia primitiva predicaba de esto. Estoy seguro de que ayer exploraron los versículos. Todo el libro de Hechos nos dice que la iglesia primitiva y que todos los apóstoles tenían un mensaje que concuerda con el motivo de la escritura de la Biblia, que también concuerda con lo que Jesús nos está diciendo ahora. Toda la Biblia fue escrita para que crean, para que creamos que Jesús es el Cristo. Ahora bien, hagamos una pregunta: ¿por qué Dios, en su infinita sabiduría, en su infinito conocimiento, porque verdaderamente es infinito, Dios es el conocedor de todas las cosas más allá de lo que nosotros aspiramos conocer, y Dios tiene tantas cosas que nos podría decir, pero por qué en esta carta que les escribe a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, esta palabra de Dios, ¿por qué tiene un tema central en el que constantemente insiste? ¿Por qué la Biblia insiste en compartirnos y decirnos que está escrita para que creamos que Jesús es el Cristo? ¿Por qué Dios, que pudo habernos dicho tantas cosas, nos dice una cosa nada más? Es que esto tiene que ver con el problema del ser humano. Toda la gente tiene un problema hoy en día. Y el problema de todo el mundo lo diagnostica la Biblia. Un buen doctor lo que hace es primero dar la diagnosis del estado del paciente. Pues te duele el estómago, quizás tengas gastritis, quizás tengas alguna infección, quizás sea de otra índole tu mal. Pero siempre hay una diagnosis primero. Y para conocer por qué yo tengo que creer que Jesús es el Cristo y por qué toda la Biblia insiste en que yo crea que Jesús es el Cristo, yo tengo que conocer esta diagnosis. ¿Qué dice la Biblia del ser humano? Nos dice inicialmente que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios, lo cual quiere decir que fue creado como un ser espiritual que depende de estar con Dios para vivir. El ser humano no puede vivir independientemente de Dios. Como un pez que tiene que estar en el agua para vivir, así el ser humano tiene que estar en Dios para ser un ser vivo. Génesis 2:7 nos dice de esta misma manera que cuando Dios sopló con su aliento en el polvo del que había hecho el ser humano, entonces el hombre fue un ser viviente, no antes. Es decir, ¿cuándo es que cobra vida a una persona? Cuando está con Dios. Y antes de eso, es polvo, es un ser muerto, es materia, nada más. El ser humano tiene que estar con Dios para tener vida. Pero nosotros sabemos que esta bendición no se limita simplemente a tener vida, sino que el ser humano era el más bendecido de todas las criaturas que Dios había hecho. Todas las criaturas Dios las hizo por la palabra, pero solo el hombre se tomó un tiempo para debatir. Si nosotros vemos en Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28, nosotros vemos que Dios habló entre sí. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y en nuestra semejanza. ¿Verdad? Entonces Dios tomó un cuidado especial con el ser humano. Dios lo hizo de acuerdo a la imagen de Dios, a la semejanza de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? Que el hombre era poco menor que Dios. Y suena como blasfemia, pero la Biblia lo dice en el Salmo capítulo 8, versículo del 4 al 6, lo dice de esta manera: que el hombre fue hecho un poco menor que Dios. O sea, no éramos simplemente criaturas que teníamos muchas fallas como hoy nosotros nos conocemos. No, éramos poco menor que Dios, coronados de gloria y de honra, lo cual quiere decir que el ser humano era realeza para todas las criaturas. El ser humano ante Dios es criatura, es creación, claro, pero ante toda la creación de Dios era un mayordomo que podía gobernar sobre ellos, que podía ejercer la autoridad de Dios sobre la creación. Y no solamente esto, sino que tenía una interacción con Dios, tenía comunión con Dios. Más allá de la bendición de comer de todos los árboles, de tener una familia, de ponerle nombre a todos los animales, todo eso es una gran bendición. Pero más que todo eso, la bendición suprema era poder estar con Dios y poder tener esta comunión. Pero de noche a la mañana el hombre lo llega a perder todo.
Nosotros entendemos que en Génesis 3 se ocasionó un problema de una índole tan fuerte que esto repercute en toda la humanidad hasta el día de hoy. El hombre ya no es un ser viviente. Perdone que se lo diga, el hombre no es un ser viviente. El ser humano está muerto en sus delitos y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1. Hoy estamos muertos en delitos y pecados, pero la muerte de la que habla la Biblia no simplemente es una muerte física, no es una muerte que usted va a alcanzar algún día. Claro, esa muerte también existe, pero estamos hablando de una muerte fundamental. Un pez que sale del agua podrá chapotear, podrá saltar un momento, podrá ejercer fuerzas un momento, pero esencialmente ese pez ya está muerto a menos que regrese al agua. El ser humano podrá esforzarse en la vida, podrá hacer algún tipo de esfuerzo para salir adelante, para buscar la felicidad, pero sabemos que separado de Dios, nada podemos hacer. Ese es el estado del ser humano. Hoy se encuentra separado de Dios. Aquel que un día era un hijo de Dios, ahora es hijo del diablo. Aquel que era un ser de realeza, ahora es un esclavo. Aquel que era un ser vivo, ahora está muerto. Y eso aplica a toda la humanidad. Por cuanto todos somos pecadores, estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué es el pecado aquí? Entendemos que el problema entonces es que fuimos creados para estar con Dios, pero estamos separados de Dios. ¿Por qué estamos separados de Dios? Si fuimos creados para estar con Dios, ¿qué nos separa de Dios? La Biblia nos dice en Isaías 59, versículo 2, que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y nuestro Dios, y nuestros pecados han hecho ocultar de nosotros su rostro para que Él no nos oiga. Piensen en este pasaje. Dios esconde su rostro para que Él no oiga nuestras oraciones. En otra parte, en Job nos dice que Dios no escucha la voz de los muertos. Y ese es el estado en el que estamos. Así de grave es el pecado en el que está la humanidad. El pecado de haber violado el pacto de Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17. No comerás del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comieres, ciertamente morirás. Fácil de cumplir. Y realmente una forma muy fácil de poder respetar a Dios como creador que es Él, guardando su pacto, obedeciendo su pacto. Eso es lo que hace aquel que respeta a Dios, ¿verdad? Guardar su pacto. Pero ¿qué es lo que ocurre con el ser humano? Viola este pacto, y este pacto violado es tan fuerte que la Biblia lo llama pecado, y el pecado es tan fuerte que nos separa de Dios, y el estar separado de Dios es estar muertos. Y bueno, ¿de dónde viene este pecado entonces? Si fuimos creados para estar con Dios, ¿de dónde se nos ocurre pecar? ¿Por qué pecamos? Es que hay un ser, un agente que está obrando, que se llama Satanás. Y nos dice 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo. Satanás está en el trasfondo de todo pecado. Y cuando Satanás está operando, él no está simplemente queriendo que usted tenga una enfermedad, que usted tenga gastritis en un momento inconveniente, no está simplemente deseando que la llanta de su carro pueda pincharse en un momento en el que hay mucho tráfico, no. La intención de Satanás es hurtar, matar y destruir. ¿Y cómo puede hurtar al hombre que está con Dios? ¿Cómo puede matar al hombre que está con Dios? ¿Cómo puede destruir al hombre que está con Dios? Cuando le quita la palabra de Dios. Cuando el pacto no está claro en el ser humano, entonces Satanás ataca. ¿Y qué es lo que hace Satanás? Que se viole este pacto. En pocas palabras, gracias a Satanás hay un pecado en la vida del ser humano, y por este pecado estamos separados de Dios. Y de esto surge todo el problema del ser humano, porque la Biblia nos afirma en Génesis capítulo 3, versículos 16 al 20, después lo buscan en su casa, por favor, Génesis 3, 16 a 20, que todos los problemas que ocurren con la humanidad vienen después de estar separados de Dios. Cuando el hombre se separa de Dios, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre un problema de dolor. Con dolor darás a luz los hijos. Antes el ser humano tenía dolor cuando habitaba con Dios. No. Y entonces, ¿de dónde surge el dolor de todo el mundo? De la separación de Dios y el hombre. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti, dice la Biblia. Ambos, los cónyuges, tienen que estar siempre con la mirada a Dios. Originalmente ellos ponían su mirada en Dios y no había problema alguno. Pero ahora, como Dios ya no está en sus vidas, entonces ¿en quién pone la mirada? En uno al otro. Pero ambos no son perfectos.
La mujer desea que el marido cumpla todos los deseos de su vida, ¿verdad? ¿Y qué desea el marido? Intenta hacerse el varonil, intenta enseñorearse de la casa, pero ambos no son Dios. Empieza el problema familiar. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Y entonces ocurre que el hombre tiene que labrar para que con el sudor de su frente pueda comer todos los días. ¿Y qué significa esto? Hay un problema económico. Y lo peor de todo es que nosotros pensamos que cuando nos esforzamos mucho, entonces podremos tener una recompensa de igual peso. Pero la Biblia dice que la tierra te va a producir espinos y cardos. Y comerás plantas como los animales del campo. El problema económico, el problema ambiental, viene porque estamos separados de Dios. Y no se acaba aquí, porque Dios le dice al ser humano: pues polvo eres y al polvo volverás. El ser humano, antes que era llamado imagen de Dios, antes el que era llamado semejanza de Dios, antes el que era llamado hijo de Dios, ahora es polvo a los ojos de Dios. No importa si nosotros nos llamamos hijos de Dios o no, lo importante es cómo Dios nos ve. Y por lo menos todo el mundo, según la diagnosis de la Biblia, polvo. Ocurre la muerte en el ser humano. ¿Por qué? Porque está separado de Dios. Y no se termina aquí, porque después de esto, ¿qué es lo que ocurre? Adán le pone nombre a su mujer. Curioso que pase después de esto, ¿verdad? Adán le pone nombre a su mujer en el versículo 20 y le llama a Eva. ¿Por qué? Porque ella es la madre de todos los vivientes, dice el versículo. Ahora las generaciones van a heredar este problema. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. El problema que hoy el mundo intenta resolver, el problema ético, moral, económico, político, el problema filosófico, todo eso realmente tiene una raíz. Es que el ser humano no tiene un problema económico, no tiene un problema de política, no tiene un problema de comportamiento. El problema del ser humano no es simplemente el bien o el mal o la ética. El problema del ser humano es que se encuentra separado de Dios, dice la Biblia, por el pecado y por Satanás. Ese es el problema que el ser humano por sí mismo no puede resolver. Porque ¿qué ser humano puede vencer a Satanás con sus fuerzas? Ninguno. ¿Qué ser humano puede expiar su propio pecado? Ninguno. ¿Qué ser humano puede alcanzar a Dios con sus fuerzas? La religión dice esto: si te esfuerzas mucho, si tú oras mucho, si tú diezmas mucho, estarás más cerca de Dios. Pero la Biblia dice, si nosotros leemos Isaías 64:6, nuestras justicias son como un trapo de inmundicia ante Dios. Es decir, lo que nosotros hagamos no puede ser algo que pueda atreverse a alcanzar a Dios, porque nosotros estamos muertos en delitos y pecados. Ese es el estado del ser humano según la Biblia. Y ese es el problema de toda la humanidad. Ese es el problema por el cual Dios mismo tiene que venir. Porque la religión dice, tú tienes que llegar a Dios. Pero la Biblia dice, Dios va a llegar a ti. Así que Dios está enviando una solución a través de toda la Biblia. Y toda la Biblia nos habla de esta solución. Si me acompañan a Génesis capítulo 3, por favor. Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis capítulo 3, versículo 15 nos dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Desde el momento en el que el ser humano se ve confrontado con la realidad de que está separado de Dios, Dios da una promesa. Y dice, va a haber alguien, en pocas palabras dice, va a haber alguien que nazca de mujer que va a resolver el problema de Satanás. Va a haber alguien que va a resolver el problema del diablo que ningún ser humano puede resolver. Esta es la primera de las profecías que el ser humano oye acerca de aquel a quien llamamos Mesías. Mesías, Cristo, son la misma palabra y ambas significan el ungido. Esta era la forma de definir la respuesta de Dios para toda la humanidad. Y nosotros vemos que en la Biblia hay más de 300 de estas profecías. Para aquellos que tienen su guía de hoy en la mañana, estamos en la lección 6. Entonces, vemos que toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento se enfoca en hablar de este Mesías. ¿Por qué? Porque esta es la única solución que Dios da al ser humano. Porque el problema del ser humano es único: está separado de Dios. Y la solución entonces para el ser humano puede ser una sola: regresar a Dios.
Pero el camino solo puede ser uno, el que Dios envíe. ¿Y cuál es el camino que Dios envía? El Mesías. Y para que nosotros no nos perdamos en conocer quién es este Mesías, para que nosotros tengamos exacto y claro quién es este Mesías, Dios da cerca de 300 profecías para que nosotros reconozcamos quién es aquella respuesta de Dios, quién es este Mesías. Hoy hablábamos con los pastores de algunas de ellas. Génesis capítulo 22, versículo 17 y 18, y segunda de Samuel capítulo 7, del 8 al 16, hablan de que este Mesías tiene que venir de la simiente de Abraham y la simiente de David. Es decir, no iba a venir de cualquier linaje, sino que para que nosotros supiéramos quién es el Mesías, Dios promete específicamente: va a nacer como bendición del linaje de Abraham, va a nacer del linaje de David. Y esto se cumple en una persona, luego lo veremos. Otra de estas profecías muy importantes es Isaías capítulo 7, versículo 14. Nos dice: el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarán su nombre Emmanuel. Es decir, aquí no solamente está reiterando la parte de la Biblia que dice que va a venir como simiente de mujer, sino que que ahora va a nacer de una virgen, va a ser Emmanuel. Va a ser el que reconstituya la relación entre Dios y el ser humano. Va a ser el camino a Dios. ¿Quién? El Mesías, que tiene que venir de una virgen. Miqueas capítulo 5, versículo 2 nos dice que Él tiene que nacer en Belén. Nosotros vemos en Zacarías también capítulo 11, versículos 12 y 13, que no solamente va a pasar todo esto, sino Él va a ser vendido por 30 piezas de plata. Vemos también Deuteronomio capítulo 21, versículos 22 y 23, que Él va a ser colgado en un madero. ¿Qué significaba ser colgado en un madero? Significaba que Él era maldito. Pero que no conocía pecado, iba a volverse pecado por nosotros. Isaías capítulo 53, nosotros vemos que Él tiene que ser enterrado en la tumba de un rico, que Él va a cargar con todos nuestros pecados, entre otras. Nosotros vemos también en el Salmo 16, versículo 10, que esto no va a quedarse así. El santo no va a haber corrupción, sino que va a ser resucitado de entre los muertos. Y asimismo nosotros vemos en todo el Antiguo Testamento, que contiene leyes, que contiene historia, contiene profecías, contiene poemas, incluso contiene tantas cosas, pero todo esto nos lleva a un punto. Es que Dios no escribe la Biblia para que simplemente nos gocemos en buena poesía. No es para que nosotros comprobemos si las verdades que están escritas en los libros históricos son verídicos o no. No es para que nosotros veamos cómo vivían los reyes de la antigüedad. No es simplemente para que nosotros digamos: wow, qué milagro hizo Dios. Sino que todas las cosas que Dios escribe en el Antiguo Testamento nos guían hacia la fe del Mesías. Porque este Mesías es la única respuesta para la vida del ser humano. Y entonces vemos que este Mesías tiene que cumplir todas esas 300 o más profecías, porque si no cumple una de ellas, entonces no es el Mesías. Muchos nacieron en Belén. Muchos fueron del linaje de Abraham, de David. Muchos incluso fueron colgados en una cruz. Muchos pudieron haber sido vendidos por 30 piezas de plata, o enterrados en la tumba de un rico, o que sus ropas fueran repartidas, o que muchos pudieron haber hablado en parábolas, muchas cosas. Pero hay 3 cosas que nadie más que el Mesías puede hacer, que lo identifican como aquel que puede cumplir este rol del Mesías. ¿Cuáles son esas 3? Primero, Él tiene que nacer de una virgen. Y como hoy en día hay muchas personas que se hacen llamar el Cristo, ¿verdad? En Corea, por ejemplo, dicen que hay alrededor de 30 personas que dicen que ellos son el Cristo. Escucho que en Brasil hay otras tantas, no sé aquí en Colombia si hay gente que se llama el Cristo. Pero la Biblia dice que el Cristo tiene que cumplir 300 profecías y más. Si nacieron en Colombia, pues ya no son el Cristo, porque no nacieron en Belén. Pero nosotros vemos que ninguna persona puede cumplir esta señal, ser nacido de una virgen. ¿Por qué tenía que nacer de una virgen? ¿Por qué una señal tan esotérica? Porque Él tenía que ser libre del pecado. Él tenía que nacer por el Espíritu Santo para Él ser libre del pecado, que es una plaga para toda la humanidad.
Y no solamente tenía que nacer de una virgen, sino él, siendo limpio de todo pecado, tenía que morir por el pecador. Alguien que tiene deuda no puede pagar por la deuda de alguien más. Pero que está libre de deuda, que está libre de pecado, él iba a hacerse pecado. Y una cosa más que las personas no pueden cumplir: él tenía que resucitar. Ese Cristo no se tenía que quedar en la muerte, y no una muerte y resurrección como la de Lázaro, porque Lázaro resucitó, pero volvió a morir. Pero este Cristo, este Mesías, no puede volver a morir, sino es una resurrección que verdaderamente le prueba como que es la respuesta de Dios. Y esas tres señales no pueden ser imitadas por nadie, y por eso son una prueba definitiva de quién es el Mesías, el Cristo. Entendemos que hay uno llamado Jesús en el Nuevo Testamento, y quiero que me acompañen a un versículo, por favor. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 23. Hemos hablado entonces de cuál es el problema del ser humano. Hemos hablado de que el problema del ser humano es estar separado de Dios, aunque fue hecho para estar con Dios, que es por el pecado, y que este pecado es por Satanás, y que Dios, en su gran amor, no nos deja morir simplemente, aunque lo pudo haber hecho, sino que Él da una solución, y esta solución en todo el Antiguo Testamento se refleja como el Mesías. Todo el Antiguo Testamento habla de este Mesías que iba a cumplir estas más de 300 profecías acerca de todo lo que iba a ser hecho acá. Pero nosotros vemos en Mateo capítulo 4, versículo 23, a alguien llamado Jesús. Y dice acerca de Jesús, Mateo capítulo 4, versículo 23: y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando a las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Aquí vemos el ministerio de Jesús resumido en un versículo. ¿Qué es lo que Jesús hacía en esta tierra? Aquí nos dice que Él enseñaba en las sinagogas de ellos. Pregunta: ¿qué enseñaba Jesús? ¿Enseñaba a que fuéramos mejores personas? ¿Enseñaba a que si usted diezma usted va a ser feliz? ¿Enseñaba que si usted ora mucho Dios le va a bendecir? ¿Qué es lo que enseñaba Jesús? Aquí dice: predicaba el evangelio del reino. Y poco después vamos a definir un poco más exactamente cuál es este evangelio del reino. Pero Jesús entonces se empeñaba en esas tres cosas. Dice que enseñaba las sinagogas de ellos. Quiero que hagan una pregunta: ¿para qué? Él predicaba el evangelio del reino. ¿Para qué? Y él sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Claramente había milagros en la vida de Jesús. Jesús sanaba, Jesús hacía milagros, Jesús pues hacía muchas señales. Y muchas de las señales que Jesús hacía no fueron escritas para que nosotros las conozcamos. Juan capítulo 20, versículo 30 lo dice, que muchas de estas señales no fueron escritas, pero las que sí fueron escritas tienen una razón de ser. Es decir, Jesús en su ministerio público, antes de cargar la cruz y antes de resucitar, se empeñaba en todas estas cosas. Se empeñaba en enseñar a las sinagogas. Él predicaba el evangelio del reino y también sanaba toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Por qué? Yo quiero que tengan esto en mente mientras proseguimos. Cuando nosotros vemos el punto más importante del ministerio público de Jesús, fue la cruz y la resurrección. Realmente todo esto que hizo Jesús en su ministerio público llevaba a este punto de la cruz y la resurrección, porque en la cruz y en la resurrección se cumplen todas estas profecías, se cumple la obra de Cristo, la obra del verdadero rey, la obra del verdadero sacerdote y la obra del verdadero profeta. Nosotros podemos ver en Lucas capítulo 23, versículo 45, que se parte el velo del templo a la mitad cuando Jesús carga la cruz. ¿Se acuerdan ustedes de este incidente? Cuando Jesús carga la cruz, hay terremotos, se oscurece el cielo, todo esto llega a pasar, pero algo muy importante es que el velo del templo se parte a la mitad. Si me acompañan a Hebreos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Esto explica un poco acerca del significado de esto.
Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Aquí describe la crucifixión de Jesús como un camino nuevo y vivo. Cuando el velo se parte, nosotros entendemos que la pared que existe entre el ser humano y Dios también está partida. Entendemos que en el Antiguo Testamento vemos que estaba el atrio, luego estaba el lugar santo y luego estaba el lugar santísimo, y esto era el tabernáculo. El lugar santísimo es en donde se manifestaba la presencia de Dios. En otras palabras, en donde uno verdaderamente se encontraba con Dios, era el lugar santísimo. Pero para cruzar del lugar santo al lugar santísimo había un velo muy grueso, pero este velo tenía una razón de ser. Este velo existía porque cualquiera que se encuentre con Dios teniendo pecado en él, muere, porque el pecador no puede estar con Dios. Y esto entonces causaba que una vez al año solamente el sumo sacerdote en representación del pueblo pudiese encontrarse con Dios, pero no se encontraba libremente con Dios, sino que si alguien del pueblo tenía pecado y entraba al lugar santísimo a ofrecer la sangre, entonces podía morir. Había temor y temblor en la vida de aquellos que se iban a encontrar con Dios. El encontrarse con Dios no era fácil, era un asunto de terror, porque el hombre tenía que reconocer su estado de pecado. Pero nosotros vemos que aquí, cuando se parte el velo, se parte esta cortina gruesa que nos separa de Dios, y estos versículos nos dicen que este rompimiento del velo no es gratis, que hubo alguien que fue rasgado, hubo alguien cuya carne fue partida para que nosotros pudiésemos tener ese acceso a Dios. Nos dice la Biblia que tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abre a través del velo. Esto es de su carne. Por eso, como los antiguos profetas, no era simplemente alguien que venía a compartir una palabra más, no era alguien que simplemente venía a dar un anuncio más, sino Él era la palabra de Dios hecha carne para que nosotros tuviéramos un acceso directo a Dios. Por eso Él dice que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida, y que nadie viene al Padre si no es por Él. Jesús, como el Cristo, cumple el oficio del verdadero profeta. Él, a diferencia de los demás profetas, no simplemente daba una palabra, Él era aquella verdadera conexión para que nosotros nos encontrásemos con Dios. Si nosotros miramos Levítico capítulo 17, versículo 11, nos dice que sin derramamiento de sangre no puede haber remisión. Si no hay sangre por el pecado, si alguien no muere por el pecador, entonces no puede haber libertad del pecado. Por eso, si nosotros vemos en Hebreos capítulo 9, versículo 12, nos dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No fue como los sacerdotes antiguos, que ofrecían constantemente la ofrenda encendida, la ofrenda para la sangre, la ofrenda para la remisión de pecados. Era constante, pero el pecado nunca se acababa. Ahora viene Él, el verdadero sumo sacerdote, y no ofrece sangre de machos cabríos ni de becerros, sino su propia sangre, para que por su sangre nosotros tengamos una redención eterna. Todo el pecado de la humanidad, pasado, presente y futuro, si es por esta sangre de Cristo, es quitada de una vez, eternamente y perfectamente, porque Él es el verdadero sumo sacerdote prometido de Dios. Jesús es el Cristo, el verdadero sacerdote de Dios. Y nosotros vemos también en Hebreos capítulo 2, versículo 14, cuando Él muere en la cruz y resucita, ¿qué es lo que hace? Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. No solamente es Él el verdadero profeta que nos abre un camino para encontrarnos con Dios, no solamente es Él el verdadero sumo sacerdote que ya expió el pecado por ustedes,
sino también Él es el verdadero Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pero por qué? ¿Por qué Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Qué hacía un rey en la antigüedad? Tenía que vencer al enemigo. Era un rey de batalla, era un rey que protegía a su pueblo, pero ninguno de los reyes humanos, inclusive el más alto de todos ellos, David, ninguno de ellos podía derrotar al enemigo verdadero de la humanidad, Satanás. Pero Él sí. Él participa de la carne y de la sangre para que por medio de su muerte Él pueda destruir a aquel que tiene el imperio de la muerte, que es el diablo, y librar a todos los que durante toda la vida estaban sujetos a servidumbre. Por eso Colosenses 2 nos dice que Él exhibió públicamente a toda potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto es lo que significa que Jesús es el Cristo, que con la cruz y la resurrección Él ya ha vencido a Satanás, ya expió el pecado de la humanidad y ya había un camino para que nosotros nos encontremos con Dios. Por eso Juan 19:30 dice que antes de entregar el Espíritu, Él dice: consumado es. El asunto es que Él, con toda su vida, Jesús en todo su ministerio público, testificaba esta verdad de que Él es el Cristo. Cuando nosotros nos acordamos en Lucas de cuando Él está en la primera vez en la sinagoga, que es lo que Él dice, Él lee este pasaje en Isaías, en donde dice que verdaderamente aquel que iba a rescatar a la humanidad viene y que esto se ha cumplido ante los ojos de ellos. Él dice: yo no vengo a abrogar la ley, yo vengo a cumplirla. ¿Pero por qué? Porque Jesús era alguien que guardaba mucho la santidad, o que era alguien que vivía según las reglas, era alguien que no se pintaba el pelo, era alguien que pues nunca vestía de pantalón corto. No, ¿de qué se trata la ley? Toda la ley de Moisés, toda la ley del Antiguo Testamento habla del Mesías, y por eso Jesús dice: yo vine a cumplir esa ley, porque todo el Antiguo Testamento hablaba de Él. Nosotros vemos que a través de los milagros y las sanidades, que es lo que Él quería dar a entender, Él estaba diciendo: yo soy esa verdadera sanidad, yo, el Cristo, soy el que verdaderamente les va a quitar el problema fundamental que tienen. Pero la gente no entendió. Vemos a uno en el estanque de Bethesda, 38 años estaba allí, y lo que él creía era que cuando se moviera este estanque un poquito y él entrase, entonces él podía ser sanado. Y cuando vino el autor de la vida, cuando vino la respuesta de Dios ante él, ¿qué le pide? Muéveme a este estanque, que no tengo a nadie que me mueva. Y Jesús todavía en su misericordia lo llega a sanar. Y cuando después la gente viene a preguntarle: ¿quién te sanó? No sé. Vemos a la multitud de los panes y los peces que querían hacer a Jesús rey. Y entonces vemos que Jesús les dice: ustedes no vienen a mí porque han visto las señales, sino vienen porque están llenos del vientre. Hoy vemos a muchísima gente que cree en Jesús de esta manera. Creemos que conocemos a Jesús porque invocamos su nombre. Creemos que por mencionar el nombre de Cristo en nuestra oración, de alguna manera conocemos esta riqueza que nos dice la Biblia. Pero creemos en Jesús de la manera igual que estos en el tiempo de Él creían: como un milagrero, como un sanador, como un buen predicador, como alguien que me da lecciones de vida, pero no como el Cristo. Vamos a pasar a la siguiente lección, la lección 7, para aquellos que tienen la referencia. Para los que no, por favor síganme con la Biblia. Vamos a leer Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16, versículo 13. Este pasaje ya lo hemos explorado, pero me gustaría verlo de nuevo. Mateo capítulo 16, versículo 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y aquí me gustaría hacer una pregunta: ¿por qué en Cesarea de Filipo? Quizás ustedes no se preguntaron eso, pero ¿por qué en Cesarea de Filipo? ¿Por qué no en otra región? En este punto importante en donde Jesús ya iba a ir a la cruz, ¿por qué en Cesarea de Filipo? Cesarea de Filipo. ¿Qué significa este nombre? Está compuesto de dos nombres: César y Filipo. César, que es el emperador romano, y Herodes Filipo, que era un tetrarca de la región de esos tiempos. ¿Cómo se llamaba esta tierra antes de llamarse Cesarea de Filipo? Pues algunos dicen que se llamaba Paneas, en honor al dios Pan, un dios de la naturaleza pagano. Y antes de esto, ¿cómo se llamaba?
Baal Hermón, Baal Gad, que era un lugar en donde se servía al dios Baal. Y antes de eso, ¿cómo se llamaba? Canaán. Una tierra prometida para el pueblo de Dios. Una tierra en donde el pueblo de Dios verdaderamente tendría que estar floreciendo. Una tierra en donde el pueblo de Dios no tendría que ser vencido, pero vemos constantemente en la historia que el pueblo de Dios perece. Suena insólito, suena ilógico, suena como que no tiene lógica, porque si Dios está vivo, ¿cómo es que su pueblo puede perecer? Pero aquí vemos la historia repitiéndose una y otra vez, colonizada por ídolos, colonizada por fuerzas ajenas, siempre el pueblo de Dios cayendo. Y en esta región específica de Cesarea de Filipo, Jesús está preguntando esta pregunta. ¿Qué es lo que quiere dar a entender Jesús? ¿Por qué el pueblo de Dios perece? ¿Por qué el pueblo de Dios cae? ¿Por qué aquellos que se llaman hijos de Dios hoy no pueden tener victoria ante el mundo? ¿Por qué no pueden salvar al mundo? ¿Quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? En esto yace la respuesta. Los discípulos responden de muchas maneras. Dicen unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entendemos que cada quien tenía una fe en Jesús como le placía, como querían creer en Jesús. Algunos decían, este Jesús pues está hablando contra las autoridades, está hablando contra las fuerzas poderosas del imperio, y entonces es como Juan el Bautista, que también era un hombre de mucha rectitud, que era un hombre de ley, que era un hombre santo. Y entonces la gente veía eso en Jesús, percibía a Juan el Bautista de esta manera y percibía a Jesús de esta manera, como alguien legalista. Pero Jesús no contesta nada de esto. Otros decían, Jesús, eres como Elías. ¿Y quién era Elías? Un profeta de poder sobrenatural en el Antiguo Testamento, que llovía fuego cuando él oraba, él vencía a los profetas de Baal por sí solo, mostraba grandes señales sobrenaturales como la resurrección de este hijo de la viuda de Zarepta, tantas cosas que la gente miraba a Jesús. Un Jesús milagroso, un Jesús sobrenatural, un Jesús que me va a llenar de alguna euforia, que me va a hacer rodar por el suelo. Pero Jesús no respondió a esto. Otros, Jeremías, el profeta llorón del Antiguo Testamento, que se compadecía por las viudas, por los huérfanos, por los menospreciados, y entonces la gente veía en Jesús a alguien que era para la caridad, que era para ayudar al menos favorecido, para construirle casas a los que no tienen, para brindar víveres. Claro, todo eso está bueno, pero Jesús no contestó a eso. Otros, que era alguno de los profetas, uno más de tantas religiones, uno más de tantos que me vienen a hablar de Dios. Unos dicen, el pico de una montaña es Dios y hay muchos caminos para llegar a Él. Jesús es uno de ellos. Y la gente miraba a Jesús así. El asunto es que esta historia se repite hoy en día, hermanos. Este asunto se repite hoy en día. Hoy la gente cree en Jesús como ellos necesitan, como ellos quieren. Hemos creído en un Jesús legalista. Hemos creído en un Jesús misticista, en un Jesús humanista, en un Jesús de tantas religiones. Pero Jesús no responde a esto. Y en vez de esto, Él pregunta a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? A los discípulos que habían andado con Él, a los discípulos que se supone que tendrían que saber quién es Jesús, a aquellos que se llaman hijos de Dios, aquellos que dicen, yo soy un seguidor del Cristo, aquel que se llama cristiano. Él le está preguntando, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Quién dice Colombia que soy yo? ¿Quién dice Barranquilla que soy yo? Y dependiendo de esta respuesta, o perece el pueblo de Dios, o se salva el pueblo de Dios. El asunto es que aquí nadie pudo contestar, solo uno de los 12 que habían estado ahí, de los 12 que habían escuchado las parábolas, de los 12 que habían escuchado las explicaciones, de los 12 que Jesús había atendido personalmente, solo uno contesta. Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué significa que Él es el Cristo? ¿Qué diferencia tiene el creer en Jesús como el Cristo que creer en Jesús como cualquiera otro de estos hombres previamente mencionados? Creer que Jesús es el Cristo, quiere decir que yo creo que Él ha resuelto todos los problemas de la vida ya.
Porque el problema de mi vida no era económico, el problema de mi vida no era la salud, el problema de mi vida no era la familia, el problema de mi vida es que yo estaba separado de Dios. El problema de mi vida es que yo era un ser pecaminoso y era que yo estaba bajo la opresión de Satanás como un hijo, esclavo de Satanás. Ese es el problema de la vida. Pero Jesús, como el Cristo, a través de la cruz y a través de la resurrección, como el verdadero Rey, ya venció a Satanás. Pero nosotros seguimos atando a Satanás, ¿verdad? Pero a nosotros nos gusta atar a Satanás con nuestras ofrendas y nuestras oraciones. ¿Verdad que nos gusta? Y ¿verdad que no creemos que Jesús ya lo hizo? Creemos que nuestras oraciones son más poderosas que Jesús, el Cristo. Entonces no creemos que Jesús sea el Cristo. Y nosotros también entendemos que Jesús, como el Cristo, como el verdadero sacerdote, ya se ha encargado de mi pecado pasado, presente y futuro, de una vez eternamente y perfectamente. Eso es lo que significa una eterna redención. Pero creemos que nuestro comportamiento es mucho más fuerte que la sangre de Jesús, ¿verdad? Creemos que cuando nos portamos bien, entonces somos más santos, y que la sangre de Jesús no sirvió para nada. Entonces sabemos que Jesús, como el Cristo, viene a reconciliarnos con Dios. Viene como el verdadero profeta de Dios, que es el único camino para ir a Dios. Pero nosotros creemos que con el ayuno nos acercamos a Dios. ¿Quién decís vosotros que soy yo? ¿Quién decís vosotros? ¿Quién dice usted? ¿Quién digo yo que es Él? De eso depende su vida de fe. De eso depende la vida de Barranquilla. De esto depende la vida de Colombia. Porque hay muchas iglesias, hermanos, y no lo digo en ánimo de crítica, pero tenemos que entender que Colombia no se está salvando. Tenemos que entender que la iglesia no está haciendo sal, no está haciendo luz. ¿Por qué? ¿Quién decís vosotros que soy yo? Porque aquella que tiene que triunfar sobre las tinieblas hoy está cayendo ante las tinieblas. Porque aquella que tiene que ser luz, que tiene que salvar a aquellas personas, hoy está diciendo no se acerque a esa persona porque es peligrosa. ¿Por qué? Porque la respuesta no está dentro de nosotros, no está dentro de la iglesia hoy, y por eso nos es necesario restaurar esta fe. Toda la Biblia fue escrita ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Aquel que no tiene vida no la puede dar. Entonces, cuando Pedro confiesa de esta manera, cuando todas las variables se van y dice Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Jesús se sorprende. Y véanlo, vamos a ver en el versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. ¿A quién más le dijo bienaventurado en la Biblia? Búsquenlo, por favor, busquen a quién más le dijo bienaventurado en la Biblia. Y luego me responde, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. ¿Usted pudo haber estudiado teología? No lo sé. Pudo haber estado muchos años en la iglesia, ser de cuna cristiana, grandes bendiciones, todas ellas. Pero no por eso es que conocemos la verdad de Cristo. Aquí dice, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Si somos iglesia, las puertas del Hades no tienen por qué prevalecer. Aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que cree que Jesús es el Cristo vence al mundo. Pero se está perdiendo Barranquilla, pero se está perdiendo Colombia, pero no se están salvando las personas. ¿Por qué? Pero las personas que están en la iglesia hoy pues son motivadas y pues muestran una reacción efusiva, pero al ir a la casa todavía pensamos que hay problemas, todavía pensamos que hay riña, todavía pensamos que hay conflicto, y que todavía hay que ayunar para torcer el brazo de Dios para resolver el problema, que todavía hay que comportarnos un poco más santamente porque la sangre de Jesús pues no me santificó, y pues hay que pues hacer tantas cosas para acercarnos a Dios. No creemos que Jesús sea el Cristo. Creemos en un Jesús Elías, Jeremías, Juan el Bautista o alguno de los profetas. Hoy, hermanos, yo les digo, esto puede venir solamente por revelación,
Quiero que leamos Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11, versículo 27 nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino al Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo, si me ayudan por favor, a quien el Hijo lo quiera revelar. No necesariamente una visión, no necesariamente algo que me tenga que transportar. Claro, Dios puede obrar de esa manera, pero ¿qué significa la revelación aquí? Cuando viene la fe que Jesús es el Cristo, cuando viene la fe que Él con la cruz y la resurrección ya ha consumado todo, y por eso yo ya no tengo nada por qué más vivir sino por Él nada más. Ya no vivo por mis problemas, ya no vivo por las cosas del mundo, yo ya no vivo por las incumbencias de esta tierra, sino yo vivo para lo que Él desea. ¿Por qué? Porque yo he creído que Él lo ha consumado todo y que Él me ha reunido con Dios. Y si yo estoy con Dios, yo puedo confesar: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Amén. El asunto es que confesamos este versículo sin estar seguros de quién me lleva el Padre, sin estar seguros de cuál es la fe que verdaderamente me presenta ante el Padre. Por eso aquí la Biblia dice que no es el que haya estudiado mucho, no es el que haya estado mucho tiempo en la iglesia, no es el que haya estado mucho o poco tiempo dentro de un ámbito cristiano. Aquí nos dice que solamente puede conocer al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Romanos capítulo 16, por favor. Romanos capítulo 16, versículo 26 nos dice de esta manera. Dice: pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Quiero explicar este versículo. ¿Qué es lo que ha sido manifestado ahora? Algo que estaba mantenido oculto desde tiempos eternos. Esta verdad del Evangelio se había perdido por tanto tiempo. Después de la iglesia primitiva, el Evangelio no se ha predicado, se ha corrompido. Hoy en la mañana vimos la iglesia de Galacia estaba corrompiéndose en el tiempo de Pablo. La iglesia de Corinto se estaba corrompiendo en el tiempo de Pablo. Muchas otras iglesias, si nosotros vemos en Apocalipsis las 7 iglesias de Asia, ¿qué es lo que el Señor les dice? Es que no están preservando el Evangelio. No están ni fríos ni calientes, están tibios. Han perdido a su primer amor. Las iglesias de ese tiempo habían perdido el Evangelio. ¿Qué dice que nosotros hoy no necesitamos examinarnos? ¿Qué dice que nosotros hoy no necesitamos hincarnos ante la cruz? Hoy nos dice el Evangelio que esto se ha mantenido oculto de tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora. Y que por las escrituras de los profetas, que repito, es toda la Biblia, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. En esto vamos a profundizar más adelante, pero este Evangelio ha sido dado para que yo crea en este Evangelio. Esto había sido mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ahora el Señor nos permite la gracia de poder compartir de este Evangelio para que toda la gente pueda obedecer a esta fe. ¿Y cuál es esta fe? Que Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. Quiero que leamos por favor Gálatas capítulo 3, versículo 23. Vamos volando por el tiempo, por favor, comprendan esta situación. Gálatas 3, capítulo 23 dice: pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para que aquella fe que iba a ser revelada. Esta fe, otra vez les digo, no es por estudio, no es por conocer la cristología, no es por conocer la Biblia. Mucha gente hoy ha estudiado, mucha gente hoy sabe los tipos de Cristo, mucha gente hoy sabe que el núcleo de todo es Cristo, pero ¿qué pasa? Es que el Padre les tiene que revelar esto como la verdad esencial, como la respuesta a la diagnosis previamente mencionada. Él es aquel que puede resolver todo el problema del ser humano. Y entonces nos dice que antes de que viniese esta fe, estábamos confinados bajo esta ley, pero ahora esta fe ha sido revelada. Ahora, esta ley, estamos libres de ella si no vivimos bajo esta fe. Romanos capítulo 8, que nos dice que ya no estamos bajo la ley del pecado y de la muerte, sino la ley de vida en Cristo Jesús. Efesios capítulo 1, versículo 17, por favor. Efesios capítulo 1, versículo 17. Esto era la oración del apóstol Pablo para siempre que predicaba el Evangelio. Él decía:
para que el Dios de nuestro Señor Jesús Cristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Eso es lo que Pablo oraba. Es que nosotros sabemos de que sin importar qué tan elocuentemente hablemos, sin importar qué tantas evidencias demos, sin importar si nosotros exponemos poco o mucho, si es fuerte o débil, no importa, porque entendemos que la última palabra la tiene el Padre y que Él tiene que revelar la verdad del Cristo en sus vidas. Recapitulando, ¿qué significa todo esto? La Biblia tiene un propósito por el cual está escrita. Ningún tipo de escritura coherente es escrita al azar. Todo esto fue escrito por el Padre para darnos un mensaje. El problema del ser humano es que estamos separados de Dios. Todos los problemas vienen de este problema, y estamos separados de Dios por el pecado, y estamos en pecado porque hay un ser llamado Satanás que está en nuestras vidas, aferrándose a nuestras vidas. Pero por eso Dios promete al Mesías, más de 300 profecías en toda la Biblia, para que nosotros nos demos cuenta, para que nos percatemos lo que nosotros necesitamos. No es un rey humano, es el verdadero Rey de Reyes. Lo que necesitamos no es un sacerdote humano, es el verdadero sumo sacerdote. Lo que nosotros necesitamos no es un profeta, es el verdadero profeta de Dios. No es un milagro lo que necesitamos, no es más esfuerzo, no es más oración, no es más lectura bíblica, no es todo eso. Todo eso puede ser bueno, pero antes de todo eso nosotros necesitamos encontrarnos con el Mesías. Necesitamos encontrarnos con el Cristo. ¿Y quién es este Cristo? Aquel que cumple estas más de 300 profecías, y en la cruz y la resurrección ha derrotado ya a Satanás. Él ha consumado ya el pecado, y por eso Él ya nos puede reconciliar con Dios, confesando: consumado es. Y si yo creo en esa verdad, quiere decir que yo creo que mi problema ya no es problema. Quiere decir que yo creo que mi situación económica, eso no es un problema. Claro, puede estar ahí la situación. No es que de repente me vaya a llover un montón de billetes, quizás no. Pero entiendo que ahora el que tiene el rumbo de mi vida ya no soy yo, ya no es el diablo. Es alguien que conoce todo lo que es bueno para mí. Y si Él no escatimó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Pero esas cosas no son para que yo viva una vida buena, agradable, rica, y que yo me vaya gordito al cielo. Perdón, no es para eso. Hay un propósito que cumplir en la tierra. ¿Y cuál es este propósito? Quiero terminar con este versículo. Si nosotros vemos Juan capítulo 6, por favor, el Evangelio según Juan, capítulo 6, versículos 39 y 40. 39 y 40. Quiero que lo leamos lenta, deliberadamente y profundamente, por favor. Juan capítulo 6, versículos 39 y 40. Dice así: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Si alguno de ustedes oraba para que la voluntad del Padre fuera revelada en su vida, yo les quiero decir que la Biblia ya se les adelantó por mucho tiempo. La Biblia nos dice cuál es la voluntad de Dios, y nos dicen estos dos versículos claramente. Otros versículos hablan de esto, pero explícitamente en estos dos versículos dice que primero la voluntad del Padre es que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Toda la Biblia fue escrita para que creáis que Jesús es el Cristo. Jesús mismo redarguía a los discípulos diciéndole: ¿no les hablé yo de todo esto cuando estábamos juntos? ¿No les hablé de que la ley de Moisés, los salmos y los profetas tienen que hablar de mí, que ellos hablan de mí, que yo soy el centro de todo esto, que yo soy el propósito de la palabra de Dios? Y la gente no creía. Pero la voluntad de Dios primeramente es que creamos que Jesús es el Cristo. Y cuando creemos que Jesús es el Cristo, entonces ¿qué pasa? Tenemos vida en su nombre. Entonces el problema ya no es problema, y vivimos por aquel que murió y resucitó por nosotros. ¿Y cómo vivimos para aquel que murió y resucitó por nosotros? Versículo 39: que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Si nosotros nos fijamos en la Biblia, en cualquier instancia en la que obró el Espíritu Santo, en la que verdaderamente alguien recibe el Evangelio, de inmediato los vemos predicando. De inmediato los vemos compartiendo esta verdad, para que las personas también escuchen de esta verdad y puedan ser salvos. ¿Cuál es la razón por la que cuesta tanto el evangelismo?
¿Por qué nos es difícil darle la respuesta a alguien que claramente está abatida en el suelo a la par de nosotros? ¿Por qué no podemos salvar al vecino? ¿Por qué no podemos salvar a la familia? Porque somos incapaces de poder salvar a Barranquilla o a Colombia o a todo el mundo, porque toda la iglesia del mundo está igual. Aunque hay iglesias, aunque hay centros de misiones, aunque hay mucha gente con un corazón ardiendo, ¿por qué es que nos encontramos capaces de cumplir el pacto de Dios que dice ir y predicar el evangelio a toda criatura? ¿Por qué? Porque primeramente el evangelio no está claro en nosotros. Por eso hoy quiero que sea un tiempo en donde verdaderamente reflexionemos ante Dios, y si Dios les ha dado esta gracia, pues los bendigo. ¿De qué es el evangelio de la Biblia? Cuando yo creo que el evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo, entonces yo puedo dar este evangelio de la Biblia, puedo compartir esta respuesta sin importar quién se me ponga enfrente, sin importar si es el presidente de Colombia, sin importar si es alguna otra organización, sin importar si viene el más pobre o el más rico. Yo sé el problema de esta persona no es si es pobre o rica, es que está separada de Dios, y yo sé cuál es la respuesta para eso: que se encuentre con el Cristo. ¿Pero quién es este Cristo? Jesús. Jesús es el Cristo, y cuando esta persona se encuentra con esto, todo se acaba y esta persona ya vive por Dios. La voluntad de Dios no es que usted tenga mucho dinero y que lo ofrende. La voluntad de Dios no es construir un gran templo, no es hacer una gran organización, no es que simplemente, qué sé yo, que yo pueda cantar muy bonito. Claro, todo eso puede ser bueno, pero la voluntad de Dios fundamentalmente es esta: que ninguno se pierda y todos procedan al arrepentimiento. Pero para eso tiene que haber gente que proclame el evangelio de la Biblia. Y el evangelio de la Biblia es que Jesús es el Cristo. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos porque en este momento confiamos en que tu palabra, Señor, ha sido respuesta para algunos de los que estamos aquí. Señor, oramos para que tú obres con tu Espíritu Santo, para que esta revelación venga sobre nosotros. Sabemos que esto no es del querer humano, sino que tú eres el que revela esta verdad a todo aquel que tú deseas. Señor, permite que haya algunos aquí que en Barranquilla se vayan a levantar para poder predicar este evangelio a toda Barranquilla, Señor. Que verdaderamente Barranquilla sea salva con el evangelio de la Biblia, que toda Colombia, que toda Sudamérica y que todo el mundo, Señor, pueda ser salva con el evangelio de la Biblia que nos dice que Jesús es el Cristo. Señor, si a ti te place, danos esta revelación y úsanos como instrumentos, así como usaste a Pablo, para que todo este terreno pueda cambiar, Señor, para que todo el mundo pueda escuchar de esta verdad y así pronto nosotros podamos presenciar tu venida, Señor. Señor, te alabamos, te glorificamos, Señor, porque entendemos que tú eres el soberano de todo y que en ningún momento has perdido el control. En este momento queremos inclinarnos ante la cruz, queremos inclinarnos ante el Cristo y simplemente pedir de tu misericordia, Señor. Señor, te agradecemos y hemos orado en el nombre de nuestro Señor Jesús, quien es el Cristo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos.